La verdad que me da gusto que ustedes hayan tenido a bien organizar un evento para mantener como viva la llama y la problemática del sector agropecuario. Bueno, aquí queremos dar un enfoque general por qué fue que salieron a protestar los campesinos. Y entonces tenemos que remontarnos a algunos antecedentes. Y iniciamos como las movilizaciones más grandes que hayan habido en el país en los últimos 3 años, y fue en febrero del 2013 donde se movilizan los cafeteros y los cacaoteros. Desde luego que han venido habiendo a nivel regional muchas más movilizaciones, pero digamos con una connotación nacional más grande fue esta donde se inició. Nosotros, 3 años atrás, los cacaoteros, cuando hablo de nosotros, yo soy productor cacaotero, profesional, pero ante todo sigo siendo campesino. Y yo creo que muchos de estos temas los conocen ustedes, porque aquí tenemos estudiantes y profesionales que conocen muy bien eso. También agradecido de compartir aquí con estos amigos líderes agrarios también de esta zona del departamento y del sur de Bolívar. ¿Por qué empezamos a movilizarnos los cacaoteros en el país? Y es la crisis más grande que haya tenido el sector en toda la historia de los cacaoteros. El precio de venta del kilo del cacao, que lo teníamos cercano a los 6.000 pesos, de buenas a primeras se nos baja por debajo de los 3.000 pesos. Es decir, una reducción en la venta de nuestro producto de más del 50%. Y entonces esto nos lleva a empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando dentro del sector cacaotero, por qué se rebaja el precio. Entonces empieza el gobierno a dar disculpas, que esto es pasajero, que esto es el problema del mercado, que los precios internacionales, pero que esto ya se va a arreglar. Y pasan 2, pasan 3 meses, pasan 5 meses, pasa 1 año, y los cacaoteros afrontando una de las pérdidas más grandes. Reducirse el precio por encima del 50%, tomen dimensiones cuánta fue la pérdida pues del sector. Entonces nosotros empezamos también a investigar por qué fue eso. Y encontramos cómo teníamos un gobierno mentiroso, un gobierno que miente en sus estadísticas y en sus cifras. Porque cuando empezamos a averiguar las importaciones de cacao en todas partes nos cerraban las puertas. Y las cifras que el mismo ministerio nos daba en respuestas a las peticiones que se le hacían no marcaba ni el 25% de lo que la DIAN nos informaba, porque nosotros también fuimos a averiguar el daño. Entonces el precio se baja porque los industriales del cacao vieron una coyuntura que era traer cacao de afuera a precios mucho más bajos, quizás para ganarse un poco de plata. Inundaron los inventarios y la solución fue bajarle el precio. Sumado a eso, el contrabando permisivo. Es que no son cositas que lleva el contrabandista por ganarse la vida, por esta informalidad que tenemos. No, eran muladas que pasaban por los puestos de control del ICA, de la aduana, sin que nadie dijera nada. Del producto terminado, de un subproducto que se llama cocoa, que es el rezago pues industrial que queda en los países industrializados, que industrializan el cacao, y ese lo traen aquí a precios muy favorables. Producen chocolate de mesa, chocolatería, con aditivos, ya no tiene la grasa natural del cacao, esa manteca del cacao que hace que el paladar, una chocolatina se derrita. Entonces utilizan grasas de origen animal, de contrabando, grasas vegetales y saborizantes químicos. Por eso nosotros llevamos al ministerio
Chocolates aquí del Éxito, una libra de chocolate, media libra de chocolate valía 800 pesos, cuando una libra, media libra de ese mismo chocolate, pero hecho de verdad de cacao, valía 3.000 pesos. Entonces, generaba una competencia desleal adicionalmente, engañaban al consumidor, porque el consumidor se llevaba eso pensando que se llevaba lo más barato, pero también lo más bueno, y a veces no leen la etiquetita, y ese va con saborizantes químicos. Eso lo encontramos y aún persiste y sigue todavía en el mercado. Estas situaciones hicieron que el precio se bajara, y esto producto de los tratados pues, de libre comercio. Es una primera incidencia. Segundo, las medidas económicas del país. Ustedes saben, el dólar hace 5 o 10 años a cómo estaba el dólar. Entonces, producto de la inversión extranjera, un país más rico hoy, un proceso de revaluación ha llevado a que el dólar con respecto del peso pierda valor. Eso hace que cuando nosotros, que es un commodity, precio se tasa en las bolsas internacionales, al traducirlo a pesos es menos valor, y también cuando se exporta con excedente vamos a recibir menos pesos que antes. Si teníamos un dólar que superaba los 2.500 pesos, no ha podido superarse en los últimos 2 y 3 años, pasar de 1.900 y a veces a 1.800 pesos. Ese proceso de revaluación también ha afectado enormemente a los campesinos. Es que si el dólar, tuviéramos un dólar que se hubiera mantenido por encima de los 2.500 pesos, los cafeteros, los cacaoteros y todos estos productos que se tasan en bolsas internacionales estaríamos supremamente bien. Entonces vemos cómo esta medida económica del país afecta a los sectores más desprotegidos como son los del campo y especialmente al pequeño productor, y facilita por otro lado la entrada de productos. Ya es mucho más fácil traer de afuera, y por eso hoy vemos en los supermercados, esto es fácil de verlo en estos momentos, la cantidad de productos foráneos, un maíz importado de Argentina, de muchos otros países, 200 y 300 pesos en kilo, más barato que el producto nacional. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Carne, frutas, limones importados, naranjas importadas, mandarinas importadas, jugos importados, ya están llenos todas las góndolas de nuestros supermercados de productos importados. Y entonces el gobierno diciendo que los TLC no afectan al campo, que eso es una gran mentira. Inclusive en algunas reuniones aparecen funcionarios del ministerio diciendo que gracias a Dios al TLC podemos encontrar productos más baratos. Y entonces nos mostraban como los enemigos pues, de la canasta familiar. Hasta eso quisieron pues enfrentarnos a nosotros con las amas de casa, de cómo podían ellos tener productos más baratos. Definitivamente los tratados de libre comercio han sido arrasantes con el campo, completamente arrasantes. Sumado a ello las medidas económicas de que estábamos hablando, y va a ser imposible que el país pueda controlar la revaluación por la inversión extranjera en la otra locomotora, que también es una amenaza para los productores del campo, que es la minería. Cómo se están arrinconando a los campesinos a que vendan sus tierras, las mejores tierras productivas. Nada más en los proyectos estos mineroenergéticos de construir 14 represas en Santander, ya están terminando, y los Sogamoso directamente 7.500 hectáreas productivas, las mejores tierras de Vega de Río, con los mejores rendimientos destinadas a esto. Adicionalmente todo un terreno alrededor que es directamente afectado. Entonces perdemos una capacidad de producción de alimentos.
Entonces, señores, los campesinos salimos porque nos motivó la crisis que tuvimos. No aguantábamos más. Y encontramos esos dos elementos como importantes que sobresalían. Pero adicionalmente de eso, vemos el abandono, que el gobierno hoy lo reconoce diciendo que tiene una deuda con el campo de más de 50 años. Y ciertamente es toda la carencia de infraestructura de bienes públicos. Un campo olvidado, donde las instituciones que habían creado gobiernos anteriores las fueron mutilando, las fueron acabando, las reestructuraron hasta reducirlas a lo más mínimo, todas las instituciones que había al servicio del campo. Y eso lo vemos con la apertura económica. De ahí para acá empiezan las reestructuraciones de la mayoría de las instituciones del sector agropecuario. Entonces, la brecha de pobreza que hay entre el campo y la ciudad es muy notoria. La falta de bienes públicos, especialmente lo que tiene que ver con asistencia técnica, lo que tiene que ver con vías. El país se preocupó, el gobierno se preocupó por hacer vías de los puertos hacia las ciudades, pero no de los sitios de producción hacia las ciudades para poder ser competitivos. Se preocupó por tenerle buenas carreteras a los importadores y se despreocupó totalmente con los productores nacionales y especialmente con los campesinos. Seguimos con las peores vías. Mientras aquí, de San Vicente a Bucaramanga, a Barranquilla, que hay más de 900 kilómetros, se pagan 100.000 pesos de flete. De una vereda, que estamos a 15 kilómetros, pagamos los mismos 100.000 pesos de flete. Entonces ahí ya salimos del mercado prácticamente por no poder competir con ese transporte. ¿Y por qué es tan costoso el flete? Por el problema de las vías. Porque el carrito que vaya necesita unas condiciones especiales. No es porque él no esté cobrando nada, sino por el abandono que tenemos en las vías. El rezago tecnológico del campo es visible por todos los lados. Servicios públicos rurales, carencia absoluta. No hay un solo municipio que pueda en este momento levantar la mano y decir: es que aquí tenemos un acueducto con una plantica de tratamiento de agua, como es para los campesinos. Y ojo, lo peor, en esos exámenes físico-químicos que exigen para poder tener la concesión de agua, en más de un 50% no apto para consumo. Pero toca seguir tomando esa agüita porque es, entre otras cosas, la única que hay. Educación. Completamente marginado el campo frente a la educación. Las personas que puedan tener acceso a una educación secundaria son mucho menores que los de la ciudad, y la universitaria peor todavía. No hay la posibilidad que ese campesino o el hijo del campesino, y si la tiene, hay el desarraigo y es muy difícil poder sostener los hijos para que estén en las universidades. Los hospitales, los que estaban en segundo, tercer nivel, hoy pasan a un primer nivel y algunos en puestos de salud. En nuestro municipio, por ejemplo, ya no están naciendo chucureños porque ya las pobres mujeres, para que atiendan su parto, todas las remiten a Barranca, Bucaramanga, San Gil, Piedecuesta, cualquier otra ciudad. Ya no nacen chucureños después de tener un hospital de un segundo nivel. ¿Cómo nos afecta la crisis hospitalaria a los pueblos y a los campesinos en especial? Entonces, este conjunto de situaciones que tenemos es la que nos lleva a movilizarnos. Y en febrero del 2013 empezamos esa gran movilización, los cafeteros y los cacaoteros en conjunto. Fue una arremetida brutal del gobierno con toda su represión militar. Tuvimos heridos, tenemos, que nunca se nos olvida, un compañero del Andazo que prácticamente perdió una mano. ¿Y aquí qué logramos? Aquí logramos la primera negociación de un subsidio
para la comercialización del cacao. Y los cafeteros también lograron, empezó a hablarse del PIB cafetero. Pero algo más importante que eso es que quizás esa movilización marcó una historia importantísima de la participación de los campesinos en las movilizaciones y despertó conciencia en la gente. Yo creo que no es tanto lo que económicamente hayamos podido ganar, sino la conciencia que hemos podido despertar, no solamente en el sector campesino, sino también en sectores de las ciudades como el sector obrero, el sector de los estudiantes, los jóvenes, que nos apoyaron y que nos han apoyado enormemente en estas movilizaciones. Y empezó ya a hablarse también de los campesinos. Empezamos a hablar del problema del crédito, cómo en el país el crédito más costoso es el del financiamiento del sector rural. Tasas de interés que superan, ya han hecho estudios, aquí encuentra usted más fácil y más barato un crédito para que compren un carro que un crédito para adelantar un cultivo. El carro le sirve de garantía, mientras que si vamos a sacar plática para comprar cacao, para comprar unos animales de vientre, para mejorar nuestros cafetales, ni siquiera la finca nos sirve de garante para ese crédito, sino que nos toca constituir hipotecas y a veces hasta conseguir fiadores para eso. Y las tasas de interés son mucho más altas. Ese es otro factor que no nos hace competitivos. En otros países, mientras esas tasas no sobrepasan el 3%, nosotros con todas las arandelas sobrepasa el 12 hasta el 15%, tenemos créditos que superan hasta el 20% anual de las tasas de interés, mientras que en otros países no sobrepasa una tasa de interés anual del 3%. Ahí hay una de las grandes diferencias. ¿Qué decía el gobierno frente a todo esto? No, que es que el problema es del atraso de ustedes, que ustedes no son competitivos, que ustedes no producen. Entonces nosotros como que nos miramos, oye, de pronto será que nosotros somos brutos, ¿verdad? No, nosotros somos capaces de producir. Lo que no podemos es competir con los subsidios que tienen en otros países, con los servicios que tienen en otros países, que nosotros no los tenemos. Entonces es un maíz que traen de Estados Unidos con unos subsidios altísimos. No podemos competir con el pobre maicero que adicionalmente no puede producir lo que produce allá por sus avances tecnológicos de más de 9 hasta 10 toneladas por hectárea, y aquí a chuzo escasamente llegamos a los 500 kilos, la media tonelada, 1 tonelada son exitosos. Así las cosas, definitivamente encontramos el campo en lo más abandonado que había. Iniciamos esa lucha de despertar esa conciencia, de salir, de movilizarnos, y la consigna era que saliera, y fue exitoso porque los campesinos atendieron ese llamado y nos movilizamos. Vienen después más movilizaciones de otros sectores. Entonces ya después recuerdan en Boyacá los paperos, los productores de tomate, los arroceros, en el valle también empiezan a haber movilizaciones por sectores. Entonces, ¿qué encontramos? Que el problema no solamente era de los cafeteros, de los cacaoteros, sino que el problema era en general de todo el sector agropecuario. Y es que la revaluación nos afecta a todos los campesinos. Que esas medidas económicas que tiene el país nos afectan, que estas altas tasas de interés nos afectan a todos, que la carencia de bienes públicos, de toda una infraestructura de servicios públicos rurales nos afecta a todo el país, y que el problema que tienen los productores de frijol no es diferente a la de los productores de café, que los productores que están en Nariño, los problemas que tienen no son diferentes a la de nosotros los productores santanderianos.
Entonces ya empezamos a darnos cuenta que el problema es generalizado. Todo el campo está en la crisis más grande. Y entonces viene la movilización de agosto del año pasado, la más grande en la historia del país, donde ya todos los sectores salieron, inclusive muchos sectores sociales nos acompañan en esto, los estudiantes, los obreros. Ya hay movilizaciones por todas las ciudades y manifestaciones de apoyo a los campesinos. Esa históricamente ha sido la movilización más grande de todo el país agrario, de todo Colombia, fue esta de agosto del 2013. Y aquí la idea que planteamos aquí era podernos unir y lograr una negociación en conjunto. Y estábamos hablando de una mesa nacional agropecuaria. Y cuando varios dirigentes colocamos la fecha, organizamos esta movilización, ese era el objetivo, poder negociar todos en conjunto. Pero el gobierno fue muy inteligente y empezó a fraccionar y a hacer negociaciones. Entonces aquí negociamos los cacaoteros, acá negociamos con los cafeteros, acá negociamos en el Huila, fueron y negociaron en Pasto, negociaron en Boyacá, y hicieron más de 10 mesas de negociación con acuerdos muy similares para no mantenernos unidos. Cuando tratamos de unirnos, entonces algunos sectores como de Boyacá, que era el más duro en este paro, donde la gente se conectó totalmente, la iglesia, los estudiantes, los comerciantes, todo el mundo se conectó a apoyar ese paro. Los estudiantes haciendo investigaciones, inclusive un grupo de profesionales notables de Boyacá asesoraba toda esa movilización con información económica importante. De ahí que cuando fueron esos ministros a negociar allá encontraron que los tales campesinos no eran así como tan quedados, inclusive manejaban más las cifras y que no pudieron. Era por toda esta asesoría que había. Entonces, cuando tratamos de unirnos, sectores que ya estaban avanzados en estas negociaciones y que el gobierno ya les había ofrecido algunas bondades, dijeron: hombre, nosotros ya no nos unimos con los cacaoteros, nos da pena, pero nosotros ya tenemos unas negociaciones y unos puntos adelantados, entonces ustedes negocien allá, nosotros negociamos acá, y terminamos con un país en negociación fragmentada. Primer error de nosotros los campesinos, que nos dejamos dividir. El gobierno lo logró infiltrar estas movilizaciones, estas marchas, y empieza el fraccionamiento, y eso le gustó al gobierno, y entonces se reunía con los Dignidad, con los cafeteros, con los cacaoteros, al otro día se reunía con los de Palma, después salía y se iba para otro municipio, y a nadie atendía, a todos nos prometía, pero a nadie atendía. ¿Qué encontramos? Que todos esos acuerdos que llegaron fueron incumplidos por el gobierno, y una debilidad del movimiento agrario fue haber aceptado esas negociaciones fragmentadas. A todos nos prometieron y a ninguno nos cumplieron. Entonces, después vienen más movilizaciones para hacer cumplir esos acuerdos. Entonces, en diciembre volvemos y nos movilizamos varios sectores reclamando después al gobierno el cumplimiento de eso. Sigamos.